Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les quiero mostrar el detrás de escenas BTS Behind the Scenes de mi primer cortometraje, que se llama Géminis. También les contaré por qué elegí esta historia. Yo soy Jorge Raúl Arelco y en este cortometraje fui director, guionista, productor y otros roles más, pues el presupuesto estaba muy ajustado, además de que era un proyecto estudiantil. Quise hacer este video para explicar más que nada de manera breve el proceso de filmación. Aquí podrán escuchar mis anécdotas, curiosidades, referencias y más. Empecemos desde el principio. ¿Cómo nació esta historia? Pues bueno, la idea de Géminis surgió cuando vi por primera vez la película Excalibur de 1981, dirigida por June Burman. Me inspiró la decoración, el vestuario, las locaciones, el tono y el ambiente. La chispa inicial fue la escena de los caballeros a caballo dirigiéndose hacia la batalla final con el rey Arturo. También me inspiró el momento en que Percival encuentra el Santo Grial. Decidí que sería un cortometraje porque simplemente era lo que pedía la materia, además por el ajustado presupuesto y el tiempo limitado. Lo que realmente quería contar con esta historia era un conflicto final entre dos seres poderosos con acceso a la magia, por así decirlo. Por eso al inicio hay una breve introducción narrada. El título Géminis significa para mí algo mágico. Siguiendo el estilo de los 80 sería el nombre de una película de fantasía. Pero también tiene un lado personal. O sea, el signo del zodiaco Géminis es altamente compatible conmigo, yo soy Libra. Y pues pienso que Géminis sería el nombre perfecto para una linda chica que practique la magia negra. Ojo, yo odio la magia, pero es interesante tener conocimiento para prevenir incidentes en estos temas. Ya con el tiempo esta idea creció hasta convertirse en lo que hoy ven en pantalla. Cuando comencé a desarrollar Géminis, mis principales inspiraciones fueron, como ya mencioné antes, Excalibur. También fue Conan, La historia sin fin, Leyenda, El señor de las bestias y La leyenda del jinete sin cabeza. La mayoría son películas de fantasía oscura de los 80s. También me inspiré en los estilos visuales de Stanley Kubrick y Tim Burton. Aquí me movió mucho la nostalgia, recordar estas películas en especial porque cuando yo las veía de niño tenían alrededor de 20 años de estreno. Ahora siendo adulto superan los 40, excepto El jinete sin cabeza. Estas referencias se tradujeron en decisiones concretas de estética y elementos visuales. Algunas ideas iniciales cambiaron o se perdieron durante el proceso. Por ejemplo, al inicio yo quería más tomas en un lago, pero resultaron ser locaciones diferentes y la logística era complicada. Además, actualmente esa área del lago se ve muy distinta. El rodaje de Géminis duró un día en la locación principal. Si contamos las demás tomas, entonces fueron 3 días. Acción. Trabajamos con un crew reducido con amigos de la universidad. Antes de grabar, Bjorn. hice un par de ensayos con la actriz que interpretó a Géminis, Valeria Fernández, actriz y modelo. También buscamos locaciones con áreas verdes para darle una atmósfera de bosque. Intenté darle precisión técnica y una pequeña estilización. Yo mismo me encargué del storyboard, vestuario, edición, producción, guión y dirección. Durante el rodaje enfrentamos varias dificultades técnicas, principalmente con el sonido. También hubo momentos inesperados y divertidos, por ejemplo, cayó algo de lluvia, pero eso no impidió la grabación. De hecho, cuando terminamos de filmar, comenzó a llover de golpe. Aparte, el cielo nublado también ayudó a la estética del cortometraje. Trabajar con el equipo y la actriz fue disfrutable, desafiante e inspirador. En ese momento no me sentía principiante, sino más bien iniciante. Nada de esto hubiera sido posible sin ellos. En cuanto a lo técnico, para Géminis usamos cámaras Fujifilm, la XS20 para la fotografía principal y la XT20 para el detrás de escenas. Utilizamos lentes de 16 mm, Viltrox de 13 mm, Canon de 50 mm y de 18 a 55 mm. También difusores de luz, maquillaje, claqueta, grabadora y micrófono.
Algunas escenas se encuadraron de forma diferente a como estaba en el storyboard, porque se veían algo caricaturizadas para un live action. Eso sí, el sonido fue lo más complicado en la postproducción. Ahí me ayudó mi amigo Argelis Jiménez, quien también fue director de fotografía. Sobre la música, en la versión 1080p usamos sintonías de Excalibur y ojos bien cerrados. La verdad, esto limitó un poco las cosas. Para la versión en 4K que acabo de publicar, usé música libres de derechos de autor y añadí el tema de Bajo la sombra del enemigo, mi segundo proyecto. Esa pieza fue compuesta por mi maestro de la preparatoria, Jair Céspedes, quien actualmente dirige Art Music Studio, música mágica. Con la iluminación busqué una atmósfera fría que transmitiera un poco de melancolía, complementada con la corrección de color. Que por cierto, hablando de la corrección de color, también le tengo que dar créditos de editor Argelis, porque no solo me ayudó con la edición del audio, sino también con la corrección de color, el color correction. También aprendí que dirigir y actuar al mismo tiempo tiene su chiste, es complicado. Hay varios detalles y curiosidades de Géminis que quizá no se noten a simple vista. Por ejemplo, al inicio, Géminis aparece en un lago. En realidad soy yo mismo, sin revelar mi cara. Por cuestiones de tiempo no se podía usar a la actriz. Otro detalle son los diálogos. Para los estándares actuales pueden parecer inverosímiles, pero quise mantener un tono fantasioso inspirado en espada y brujería como lo es Excalibur. Y sobre el vestuario de Björn Doppelganger busqué un estilo steampunk con detalles parecidos a los del Ichabod Crane de Johnny Depp. También hubo cambios inesperados durante el rodaje, porque en el guión original la escena final mostraba a Géminis en el futuro, en un centro comercial entre personas. Lo malo es que no se pudo filmar por lo mismo, por los tiempos. Algunos momentos divertidos fueron las escenas de poderes. Por ejemplo, mi personaje usando telequinesis para atrapar el libro, y Géminis con su encantamiento haciendo que brillaran sus ojos. Esto último lo edité en la postproducción. Un dato curioso del equipo es que mi amigo Brian Cortés fue asistente de cámara y también me ayudó con la continuidad del shotlist, parte del storyboard y algo de grabación de audio. Por cierto, para la versión 4K en YouTube hice un autodoblaje de mis líneas de diálogo. Esto último porque no me sentí, no estaba convencido pues de el resultado original que había quedado, por así decirlo. También hubo situaciones que no salieron como planeábamos, pero pues resultaron ser útiles. Hacer Géminis me enseñó mucho sobre la planificación, creatividad y trabajo en equipo. Me arriesgué a un rodaje pequeñísimo sin saber casi nada y aprendí muchas lecciones. Este proyecto cambió mi forma de ver más el cine y de contar historias, aunque fuera algo pequeño. Eso sí, lo que más disfruté fue la parte creativa, escribir el guión, conseguir referencias, y lo más desafiante fue filmar, porque además de ser director, también fui actor. Sí, un poco de vanidad, es que hubo un momento de mi vida en el que yo quise ser 100% actor y pues no quise perder la oportunidad. Ya al ver el cortometraje terminado me sentí orgulloso y emocionado. Podría haberse hecho más, pero quedé completamente satisfecho. Para aquellos que quieren hacer cine, les doy el mismo consejo que Marty McFly le dio a su padre George McFly para invitar a Lorraine al baile del encanto bajo el océano. Es el siguiente: no tienes nada que temer, solo confía más en ti. Si usas tu fuerza de voluntad, podrás lograr lo que quieras. Y aunque no lo crean, realmente esas palabras me llegaron tanto que quise aplicarlo. O sea, por más que yo haya batallado en hacer las cosas, trabajando, querer lograr objetivos, no me quise rendir y me funcionó. Eso es echarle ganas, meterle galletas como quien dice por ahí. Y sí, eso ya es algo de mío de mi parte. Y pues ya para finalizar quiero agradecer a mi equipo, mis amigos y los actores por todo su apoyo. Y ya para este video pues ha sido un placer compartir con ustedes este detrás de escenas de Géminis. Si aún no han visto el cortometraje, los invito a que lo hagan aquí en YouTube.
Les dejo la ventanilla en la esquina superior derecha y el enlace directo en la descripción del video. Gracias por acompañarme en este viaje, espero que hayan disfrutado viendo cómo nació y se construyó esta historia. Siempre estaré agradecido. Nos vemos en el siguiente proyecto, hasta la otra.